Esta experiencia me ocurrió cuando tenía 25 años. Recibí una invitación para la boda de un amigo. Este amigo vivía en otra ciudad, así que planeé quedarme con él 3 días. Estaba deseando que llegara la boda porque hacía 6 meses que no veía a mi amigo. Sin embargo, la noche después de llegar a casa de mi amigo, recibí una llamada urgente de mi familia. Me dijeron que mi abuelo se había caído en casa, y lo habían ingresado en el hospital para tratarlo. La noticia me preocupó mucho. Era consciente de que la salud de mi abuelo era muy importante para toda la familia, así que decidí volver a casa inmediatamente. Cuando mi amigo se enteró de mi situación, me sugirió que volviera a casa a la mañana siguiente. Ya era demasiado tarde y pensó que sería peligroso conducir el vehículo durante mucho tiempo por la noche. Aunque el consejo de mi amigo era razonable, no podía ignorar las necesidades de mi familia. Hacia las 2 de la madrugada, me despedí de mi amigo y me dispuse a volver a casa. Me preocupaba la salud de mi abuelo. Durante el trayecto llamé a mi familia para preguntarles por su estado. Me dijeron que los médicos estaban haciendo todo lo posible para tratarlo, pero que los detalles eran inciertos. De camino a casa, no había muchos coches. No había autopistas como ahora. Iba por una estrecha carretera comarcal. De repente me fijé en una camioneta que venía en dirección contraria y con las luces largas encendidas. Se metió en mi carril y me apresuré a desviarme a la derecha para intentar esquivarla. Como la carretera era demasiado estrecha, no pude esquivarlo del todo. Por desgracia, colisioné con la camioneta. Tras la colisión, perdí el control del vehículo. Se salió de la carretera y cayó en un campo cercano. Todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Después del accidente me di cuenta de que estaba muy malherido. Me dolía todo el cuerpo. Unos minutos después, un autobús pasó por el lugar del accidente. Pararon inmediatamente y decidieron llevarme a un hospital cercano. Me subieron al autobús y avisaron al hospital. De camino al hospital. Cada vez estaba más inconsciente. En el hospital, los médicos empezaron a tratarme. El dolor que sentía en el cuerpo era insoportable. Estaba tumbada en la cama del quirófano con olores extraños que llenaban mi entorno. Empecé a dudar de todo y a frustrarme con todo y con todos. Sentía que mi vida era un caos. Mi mente se inundó de quejas y rabia. No me habían puesto anestesia ni había entrado en coma. Cada respiración era una tortura. El dolor del que no había escapatoria me hacía sentir indefensa y desesperada. De repente sentí un alivio que nunca antes había sentido. Esta sensación era opuesta al dolor que había sentido unos minutos antes. Sentí que todo se había vuelto perfecto. Cuando abrí los ojos, estaba flotando por encima de mi cuerpo. Me encontré capaz de percibir los pensamientos de los demás. Pude detectar la tensión y la preocupación de las enfermeras. Una de ellas pensaba en lo triste que era que aquel joven hubiera muerto así. Yo quería decirle que estaba bien y que no había por qué preocuparse. Quería abofetear a esta enfermera con la mano. En cambio, mi mano atravesó su hombro, sin crear tacto ni resistencia. Esta extraña sensación me confundió enormemente. Empecé a darme cuenta de que me encontraba en un estado muy concreto. Intenté comunicarle mis pensamientos a través del pensamiento o la intención, pero ella no respondió. En un momento dado pensé en mi madre. En ese mismo instante me aparecí inmediatamente a ella. La vi concentrada lavando unas verduras y preparando los ingredientes necesarios para la cena. Esta escena fue muy peculiar para mí porque estaba en 2 sitios al mismo tiempo. Intenté abrazarla por detrás, pero cuando mi mano tocó su cuerpo,
mi mano atravesó su cuerpo. También visité a unos amigos. Intenté hablar con ellos y compartir mis sentimientos, pero no parecían verme ni oírme. Era como si estuviera en un espacio paralelo separado del mundo real. Mientras pensaba en mi abuelo, una fuerza me llevó de vuelta al hospital de mi antigua casa. Cuando entré en la sala, vi a mi abuelo tumbado en una cama de hospital. Sentía que su vida se apagaba. Los médicos y las enfermeras hacían todo lo posible por salvarle. Volé hasta la cabecera de la cama de mi abuelo y sentí cómo se debilitaba su respiración. En ese momento ocurrió algo extraño, mi abuelo parecía ser capaz de verme. Aunque ya no podía hablar, pude percibir en su expresión de sorpresa que era consciente de mi presencia. Aunque no podíamos comunicarnos con palabras, en aquel momento nuestras almas parecieron mezclarse y sentimos la presencia del otro. Era una conexión que trascendía lo físico. Puse mi mano suavemente sobre la suya, con la esperanza de transmitirle calor y fuerza. Aunque no podía responder, estaba segura de que sentía mi presencia. De repente la máquina que estaba a mi lado emitió un sonido desgarrador. Supe que mi abuelo había fallecido. Mi corazón se llenó de dolor. Sin embargo, mientras miraba el cuerpo de mi abuelo, una pequeña bola de luz surgió de su frente. Daba vueltas y vueltas, emitiendo una tenue y cálida luz blanca. Esta bola de luz se hizo cada vez más grande. Con el tiempo, la bola de luz adquirió la forma de mi abuelo. No podía creer lo que veía y le pregunté, ¿eres tú, abuelo? Oí una voz familiar, cariño, me alegro mucho de verte. Corrí hacia él emocionada y lo abracé con fuerza. Por un momento el tiempo pareció detenerse y se restableció la conexión entre nosotros. Mi abuelo me preguntó con curiosidad, ¿por qué estás aquí? Le conté mi experiencia en un accidente de coche. Mientras intercambiábamos palabras, apareció ante nosotros un túnel con un suave resplandor. Este túnel emanaba un aire de misterio, como si fuera una puerta a otro mundo. Decidimos explorar el túnel juntos. El túnel brillaba con fuerza. Al entrar en él, el paisaje que nos rodeaba empezó a difuminarse, como si hubiéramos cruzado los límites del tiempo y el espacio. La vista desde el túnel era hermosa y exótica. Continuamos por el túnel con el corazón henchido de expectación. En el túnel, mi alma parecía purificarse. Al final del túnel, vimos una luz deslumbrante. Giré la cabeza para mirar a mi abuelo, cuyo rostro estaba teñido de alegría. Disfrutamos de este maravilloso momento en el que nuestras almas habían encontrado un hogar. Después de atravesar la luz deslumbrante, fue como si hubiéramos entrado en un hogar que era verdaderamente nuestro. Aquí sentí una paz que nunca antes había sentido. Todas las cosas que me parecían importantes en la tierra se habían perdido aquí. Nuestras almas volaban libremente en este nuevo mundo. Todo parecía tan perfecto, libre de dolor y preocupaciones. De repente apareció ante nosotros un hombre, su presencia llena de sabiduría y compasión. Extendió la mano y cogió con ternura la de su abuelo. Podía sentir el amor que fluía entre ellos. En ese momento, este hombre empezó a ayudar al abuelo a repasar su vida. Desde su infancia hasta la edad adulta, desde su familia hasta su carrera. Todas las experiencias se pusieron de manifiesto. Pude sentir las emociones de mi abuelo, desde la risa y la alegría hasta la frustración y la tristeza. A medida que avanzaban los recuerdos, comprendí también el crecimiento y las lecciones que mi abuelo experimentó a lo largo de su vida. Su vida estaba llena de significado y valor, y su amor aportaba una calidez infinita a quienes le rodeaban. En su compañía, el alma de mi abuelo se purificó. Mi corazón se llenó de pérdida cuando mi guía me dijo finalmente que aún no podría reunirme con mi abuelo en el cielo.
Le rogué al guía que se quedara en este hermoso mundo con mi abuelo. Mi abuelo me puso la mano en el hombro con ternura. Su mirada estaba llena de amor. Me dijo: mi querida niña, tu madre todavía te necesita y hay muchas personas perdidas que necesitan tu ayuda y tu guía. Cuando vuelvas a la tierra podrás utilizar tus experiencias para ayudar a los necesitados, para darles calor y valor. Sus palabras me llegaron al corazón y comprendí que no podía abandonar mis responsabilidades en la tierra. Mi abuelo y yo nos abrazamos con fuerza y nos dimos nuestros últimos deseos. Vi que mi guía conducía a mi abuelo hacia una gran puerta. Aquella puerta brillaba con una luz deslumbrante y parecía conectar dos mundos. Cuando mi abuelo entró por la puerta, la ropa que llevaba se transformó gradualmente en una túnica blanca. Esta túnica emanaba una luz pura y brillante. Su rostro también empezó a cambiar, sus arrugas empezaron a desaparecer y sus ojos se volvieron más brillantes. Su imagen era mucho más joven y llena de vitalidad. Tras la puerta, mi abuelo se volvió y me dijo adiós con la mano. Aunque estábamos a punto de separarnos, pude sentir su amor y su bendición. En aquel momento comprendí que no era una despedida definitiva, sino temporal. Estaba seguro de que en algún momento, nuestras almas volverían a reunirse. Observé a mi abuelo hasta que su figura desapareció por completo tras aquella puerta. Sentí que una fuerza invisible me devolvía al mundo real. Una luz brillante me rodeó y me envolvió en ella. Al cabo de un rato, la habitación del hospital y las personas que me rodeaban se fueron aclarando poco a poco. Estaba tumbada en una cama de hospital y el olor a medicina impregnaba mi entorno. Mi madre me cogía la mano con fuerza. Había preocupación en sus ojos. Cuando volví a casa, mi familia no mencionó la muerte de mi abuelo, pero yo sabía que sus corazones también estaban llenos de dolor y nostalgia. Esa noche decidí contarles mi experiencia. El ambiente estaba un poco cargado cuando nos sentamos en el salón. Les conté la experiencia de mi encuentro con mi abuelo. Les describí aquel hermoso mundo. Lo expresé con palabras de consuelo para que supieran que mi abuelo estaba bien ahora. En aquel lugar, el abuelo se había librado de su enfermedad y sus problemas y vivía una buena vida. Al principio, no acababan de creerse lo que decía, pero mis palabras y expresiones estaban llenas de sinceridad y determinación. En ese momento sentí que los ojos de mi familia se serenaban poco a poco. Puede que no hubieran podido conocer directamente a su abuelo, pero querían creer que llevaba una vida feliz en aquel mundo. Nos sentamos juntos en silencio con el corazón lleno de pensamientos y deseos para nuestro abuelo. A partir de esa noche, fuimos asumiendo la pérdida de nuestro abuelo. En los últimos años he observado un aumento significativo de la aceptación social de este fenómeno. Cada vez más personas están dispuestas a escuchar mi historia y muestran más interés por mis experiencias. Sin embargo, todavía hay algunas personas escépticas sobre la autenticidad de la historia. Creo firmemente que mientras pueda influir en la sociedad de forma positiva y dar esperanza a los que están perdidos, esa es la mejor parte de mi historia para compartir. No espero que todo el mundo crea plenamente en mi experiencia, ya que hay muchos fenómenos extraños en este mundo que no pueden ser explicados por la ciencia. Pero es esta experiencia inexplicable la que me ha dado una comprensión más profunda del sentido de la vida y del misterio de la existencia. Al compartir mi experiencia, espero aportar un rayo de esperanza e inspiración a quienes están perdidos y confusos. Si mi historia puede hacer que se replanteen su vida y encuentren un camino con más sentido, entonces ese es el mayor significado de que comparta mi historia.